Ahora presento a ustedes al señor Juan Pardinas, director general del INCO, quien nos compartirá algunas de las conclusiones y de las ideas. Desde ahí me parece. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. En el INCO creemos que le prestamos un mejor servicio a la sociedad si los encargados directos de ejecutar los proyectos pues, también juegan un papel importante en presentarlos. Por eso tengo aquí a mi derecha a mi colega Dionisio Torres. No nos vamos a parar a darlo porque va a ser como un voleibol, entonces va a ser más fácil pasarnos el micrófono que estamos parando sentando. No quiero empezar sin agradecerle a Fernando Ruiz, director de CONCE, y por supuesto Héctor Tello, que fue Héctor hace unos 8 meses que platicamos por primera vez de este proyecto. Qué gusto estar aquí hoy compartiéndolo con ustedes para que viera la luz y ojalá empezar a detonar un cambio en lo que, sin exagerar, creo que puede ser la política pública más importante para crear oportunidades de desarrollo, competitividad, mejor distribución del ingreso, incrementos en productividad que puede pensar y proponerse el país. Para empezar, quisiera hacer un ejercicio de mano alzada con la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que sea la tecnología más importante que se desarrolló durante el siglo XX? Y la primera propuesta es la televisión. ¿Quién cree, pudiera alzar la mano, que la televisión fue la tecnología más importante del siglo XX? No, pues parece que no fue tan importante la televisión. La aviación, subir a 400 personas a 30,000 pies de altura en una caja de latón y llevarla de un lado a otro del mundo cuando antes nos podía tomar a la especie humana semanas o meses hacer el mismo recorrido. No hay ningún fanático de la aviación en el cuarto. Bueno, pues ya vamos al meollo del asunto. Internet, ya concédanme esa por favor. Muchísimas gracias, ya me estaba yo preocupando que no funcionaba el micrófono. Bueno, les quiero aquí presentar una idea contraintuitiva de una de las grandes tecnologías del siglo XX. Probablemente no es la grande, pero me atrevería a decir que es la tecnología más subestimada del siglo XX, y me refiero, ni más ni menos, al apuntador de la mano. Sí. Del siglo XXI seguro no son los apuntadores, es el container. ¿Qué tiene que hacer Juan Pardinas hablando del container en una presentación sobre el inglés y la competitividad? ¿Por qué el container es importante? Todos los teléfonos que traen ustedes en sus bolsas, en sus sacos, llegaron a la tienda que ustedes lo adquirieron en un container. Probablemente buena parte de la ropa. Sin containers no habría economía global, no habría intercambio entre los países con la intensidad con la que existe. Estoy dominando tecnologías todavía del siglo XX, por eso me encanta el container como ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? En 1956 así se veían los puertos del mundo. Señores cargando prácticamente sobre sus espaldas y en grúas las distintas cargas que llegaban de los barcos. ¿Y qué cambió el container? ¿Por qué fue una tecnología tan disruptiva? El costo de carga por tonelada pasó de $5 a menos de 16 centavos. La productividad laboral en los puertos pasó en toneladas por hora de cerca de 2 toneladas a 30 toneladas por hora. O sea, esto fue lo que una nueva tecnología tan simple como el container le permitió transformar
la vida de los puertos de Europa. Y esto se va a notar pues, que en 1965 había 11 puertos de carga en Europa, para 1970 eran solo 3, porque estas enormes bodegas donde se almacenaban cosas, porque se tardaba uno mucho tiempo en bajar esas cosas de los barcos y subirlas a los camiones, costaba tiempo, costaba dinero, y a la hora que llegó esta tecnología súper eficiente se necesitaron muchos menos puertos, mucho menos espacio físico para mantener esa mercancía almacenada. Entonces vemos que lo que eran bodegas muy dinámicas de puertos luego quedaron abandonadas, y en ciudades como San Francisco, por ejemplo, hoy son centros comerciales o condominios. En Londres son museos y ahora son como los condominios más hipsters de la ciudad. En el sur del Támesis, lo que eran estas bodegas abandonadas, y todo cambió por una tecnología profundamente disruptiva como el container. Aquí vemos cómo incrementó la presencia del container. Bueno, estas gráficas ya empiezan en 1987, ya se usaba, pero sería imposible explicar el crecimiento del comercio global sin los containers. Así se veían los puertos en 1900, así se ven hoy en Londres, dada esta transformación urbana. La lección es que quien invirtió en infraestructura de puertos a mediados del siglo XX perdió una enorme cantidad de dinero. Vino una tecnología que lo cambió todo. Entonces, le estaban invirtiendo a tecnologías e infraestructuras de mediados del siglo XX que se quedaron ociosas. En una ciudad como Río de Janeiro, esas bodegas que en San Francisco o en Londres son departamentos o condominios están todavía abandonadas porque no hay suficiente capital, inversión y mercado para desarrollarlas. Entonces, habría que echarle un ojo al enorme riesgo como país de invertir en tecnologías del siglo XX. Y probablemente lo que están viendo aquí son las tecnologías del siglo XX, porque en el siglo XXI, y fueron diseñadas para este tipo de vehículos, en el siglo XXI este va a ser la visión de transportación del automóvil. Entonces somos un país que está invirtiendo enormes cantidades de recursos en infraestructuras para el siglo XX. Lo que les vamos a pedir hoy aquí es que invirtamos en infraestructuras para el siglo XXI. Los niños que hoy queremos educar en inglés van a ser, si están en los primeros años de primaria, saliendo de kinder, como es el caso de mis hijas, probablemente va a ser una generación que nunca va a tener que aprender a manejar, que no va a conocer o va a tener la experiencia de estacionarse en un lugar, va a ser totalmente ajena, porque el coche te va a dejar y va a ir a recorrer a otra persona. Se van a necesitar mucho menos infraestructura vial. Si un coche le puede hablar a otro, se va a poder hacer un trenecito de coches que van a saber exactamente a qué velocidad van los 10 coches adelante y los 10 coches atrás para que se pueda mantener una ruta. Entonces, las infraestructuras viales que hoy tenemos van a probablemente a ser suficientes para que esta tecnología, que ya está a punto de llegar a las concesionarias, Nissan calcula que entre el 2019 y el 2020 ya van a estar ahí. O sea, Miguel Mancera va a ser el último jefe de gobierno del país, de la Ciudad de México, perdón, que va a tener la opción de decidir si escoge esta tecnología o una tecnología para el Metrobús, donde los choferes van a ser autobuses totalmente automatizados, o escoger autobuses que los maneje un ser humano. Entonces, ¿qué tecnologías? Y en la discusión del presupuesto base cero, ¿dónde como país queremos invertir? Y lo que les queremos decir aquí es que debemos invertir más en las redes neuronales de los mexicanos que en las infraestructuras viales para los automóviles. ¿Qué pasaría si la infraestructura para carreteras la pudiéramos pasar para asegurar que vamos a tener, así como cuando llegue el Google Car en el 2020, en el 2024, la primera generación de niños mexicanos con proficiencia de lengua inglesa? ¿Qué va a detonar más? ¿Qué va a transformar más al país? Aquí justamente le paso el balón y el micrófono a mi colega de producción. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Mauricio Torres, soy investigador del INCO. A continuación les vamos a presentar, más que la introducción, los principales hallazgos del estudio que generamos,
muchos de ustedes ya lo tienen en sus mesas, y también las principales propuestas que tenemos en este documento. Estas propuestas y todas estas ideas que compartimos en nuestro position paper, que llamamos Inglés es Posible, pues es el resultado de investigación en el INCO, pero también con conversaciones con servidores públicos y conversaciones también con todas las organizaciones que participaron, de las cuales les agradezco mucho, porque sin ellos pues no habría sido posible este documento. Para empezar, me voy a quejar. ¿Por qué? Porque fue una tarea muy difícil tratar de analizar el dominio del inglés en México. Y la analogía que pude encontrar para describir esta problemática es que es como buscar agujas en un pajar, pero con la luz apagada. ¿Por qué digo que estamos buscando agujas? Pues porque tenemos muy poca información, muy escasa y muy dispersa. Está por todos lados, todo el mundo tiene una estimación, pero no hay en realidad un consenso acerca de qué proporción de la población habla inglés en México. Oficialmente no conocemos esta cifra, no existen mediciones ni de educación básica, no existen mediciones ni de la población económicamente activa. Existen algunas instituciones que han tratado de estimar este dato. El dato más antiguo que tenemos, por ejemplo, de CIRAC en 2009, que estima que el 4% de la población urbana sabe hablar inglés muy bien. Tenemos también, digamos, la encuesta de bienestar autorreportado de 2012, que le hizo INEGI, pero pues parece de risa, pero esta pregunta de ¿usted sabe inglés? Está contenida en una encuesta en la que te preguntan sobre tu bienestar autorreportado, como lo señala su nombre, y te preguntan cosas como ¿tiene usted mascota? ¿Es usted feliz? En lugar de estar contenida en una encuesta, digamos, de ocupación y empleo, donde se les pregunta a las personas ¿hasta qué grado escolar tiene usted? También debería haber una pregunta que dijera ¿sabe usted inglés? ¿Sabe usted un segundo idioma? Y por último, Mitowski en 2013 estima que el 11.6% de la población adulta tiene algún conocimiento en inglés. Decimos que estamos buscando agujas, pero también en un pajar. ¿Por qué? Porque es difícil distinguir la calidad de los buenos datos de los malos datos. Lo que tenemos en general son encuestas de percepción y de autorreporte. Es decir, le preguntamos a las personas ¿sabe usted inglés? Claro que sí sé inglés, pero no lo puede demostrar. No existen exámenes. Existen pocas fuentes que tienen este tipo de metodología. Y aún las que sí tienen exámenes que pueden aplicarse, digamos, en línea, pues no son representativos de toda la población. Y por último, y el problema más importante, es que tenemos la luz apagada. ¿Por qué? Porque los reflectores de la política pública no están enfocados en el tema. Y el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Sectorial de Educación menciona al inglés como una estrategia para elevar la competitividad del país. No se menciona una sola vez en todo el documento. Únicamente 17 estados contemplan el inglés como una estrategia en sus planes estatales de desarrollo. Y por último, el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, este gran programa que inició su piloteo en 2009, el cual era una plataforma para generar un programa que pudiera llevar clases de inglés a prácticamente todos los rincones de México, en toda la educación básica, pues ha perdido su relevancia. ¿Por qué? Porque se decidió fusionar este programa con otros programas y es un componente ahora de lo que conocemos como el programa de fortalecimiento de la calidad en la educación básica. Y la primera conclusión a la que llegamos es que lo que no medimos no nos importa. Lo primero que debería de pasar en este país es comenzar a medir las capacidades de inglés en la población, en dos frentes. El primero, en la población económicamente activa, saber que además de un nivel de escolaridad, se debe de tomar en cuenta que existen competencias como el inglés que son básicas para el desarrollo personal y profesional. Y en segundo lugar, hacer evaluaciones en la educación. Ya tenemos algunas propuestas, como por ejemplo podemos pedir al INE que considere un módulo de evaluación en la siguiente prueba que va a sustituir la prueba en enlace. Esta prueba puede ser también el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y bueno, tenemos la luz apagada, pero
En años recientes, algunas organizaciones han comenzado a aprenderle algo sobre el tema y hacen evidente algo que ya sospechábamos. En primer lugar, el índice de nivel de inglés de Education First nos pone muy por debajo del promedio de otros países angloparlantes. México está atrasado en el dominio del inglés y esta tendencia parece no haber cambiado desde 2012. En 2013 lo que tenemos es que obtuvimos la posición número 39 de 63 países evaluados. En el sistema educativo se imparte el inglés, pero no se obtienen los resultados que las autoridades educativas se han planteado. En un estudio reciente de Mexicanos Primero, lo que nos hacen ver es que cerca del 80% de los alumnos egresados de educación básica tienen un desconocimiento prácticamente total del idioma. Esto a pesar de que el PNIEP haya iniciado en 2009, pero también en educación secundaria la impartición de la materia de inglés ha sido obligatoria desde hace ya varios años. Las universidades también tienen un papel importante en este tema. Y el primero es que tratan de remediar deficiencias. Una vez que ingresa un alumno a la educación superior, pues es difícil que tenga las competencias necesarias en el dominio del inglés, y por ello se le otorgan ciertas herramientas. Sin embargo, no siempre se les otorga. Recuerdo una pequeña encuesta que hicimos de la mano con Anuyes. En el 48% de las universidades que consultamos, el inglés es una materia obligatoria. En las demás no, o únicamente en algunas carreras. Sin embargo, sí se exige un requisito para titularse. 85% de las universidades que evaluamos pide que se tenga un segundo idioma a pesar de que no se da una clase en la universidad. Existen grandes áreas de oportunidad en el área de educación superior. Y también creemos que no solamente es un tema educativo. En la iniciativa algo que sí hicimos mucho énfasis es en que no solamente tiene que ver con la educación media o superior o con la educación básica. Esto también tiene que transportarse a una problemática del sector empresarial. Y es que la capacitación laboral es muy pequeña. De acuerdo con estimaciones del INEGI, en 2009, únicamente 0.5% de la población económicamente activa recibió capacitación laboral en idiomas. Usualmente el idioma es el inglés. ¿Y por qué? Porque los trabajadores y las empresas tienen incentivos muy distintos. Los trabajadores son talento móvil. Las empresas lo que quieren es retener ese talento por mucho tiempo. Sin embargo, no siempre está en los incentivos de las empresas otorgar una capacitación que le va a otorgar al trabajador una mejor posición para exigir un mejor salario, para brincar a otro sector, a otra empresa. Es por eso que una de las recomendaciones que tenemos es alinear estos incentivos para que las empresas tengan más capacidades para dar este tipo de capacitación laboral. ¿Y qué buscamos con este documento? Con este documento, con la iniciativa, con los foros que se han realizado, lo que queremos es que la política pública evolucione. El enfoque que se ha tenido al inglés no es el correcto, debe cambiar, debe ser mucho mejor y debemos elevar el dominio del inglés en la población mexicana. ¿Por qué? Vamos a justificarlo de alguna manera. El inglés es un complemento de la escolaridad. Es una de las competencias que pueden impulsar mucho más las capacidades que se adquieren, digamos, con el nivel educativo. Lo que vemos es que a una mayor nivel educativo tenemos más salario, pero también la probabilidad de que la persona sepa un poco de inglés es más alta. También nos ofrece mejoras salariales y empleabilidad. En primer lugar, por ejemplo, un licenciado que habla inglés puede acceder a trabajos entre 28% y 50% mejor pagados que aquellos que no tienen esta capacidad. Y de acuerdo con una encuesta de Manpower de 2012, el manejo de idiomas es una de las habilidades más difíciles de encontrar. Es decir, que las personas que tienen esta habilidad tienen muchas más oportunidades de encontrar un mejor trabajo. No solo son beneficios a nivel personal, a nivel nacional lo que encontramos es que nos acerca mejores fuentes de información. Las personas que hoy no conocen el idioma inglés, pues están completamente desconectadas de la información global y eso no nos va a permitir innovar. De acuerdo con datos de Education First y del índice de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo que encontramos una fuerte relación entre el nivel de inglés de un país no angloparlante y su capacidad para innovar.
Y bueno, cerrando esta parte de la justificación, el dominio del inglés se relaciona íntimamente con la competitividad de un país, de acuerdo con los mismos datos de Education First, pero también con el índice de competitividad internacional de INCO. Si queremos ser competitivos, necesitamos invertir más en las capacidades de las personas, de los niños de hoy. ¿Qué podemos y queremos hacer? A continuación les presento las principales recomendaciones y propuestas. Dividimos las propuestas en 6 ejes principales. Y el primero es probablemente la propuesta más importante, es implementar una agenda nacional de inglés. Lo que necesitamos es un esquema en el cual hay una plataforma que consigue todas las iniciativas en torno al inglés, que vaya más allá del sector educativo, que esté mucho más conectado con el sector empresarial y social. ¿Y qué implica emprender una agenda nacional de inglés? Bueno, en primer lugar, crear una coordinación nacional de inglés. Esta coordinación debería ser una unidad intersectorial que siga un modelo similar al que tiene la coordinación de la Estrategia Digital Nacional que se dirige en Presidencia. ¿Cuáles serían sus principales objetivos? Bueno, principalmente dictar lineamientos en los programas educativos de inglés. Fungir como una plataforma de trabajo para las coordinaciones estatales, que son pequeñas unidades al interior de las autoridades locales y que tratan de implementar todos aquellos programas nacionales. En el pasado, por ejemplo, PENIER estaba en manos de estas coordinaciones estatales, pero no tienen una plataforma en la cual comunicarse y lograr sus objetivos, replantear cómo se van a diseñar las políticas al interior de los estados. También tener un esquema de evaluación. Necesitamos evaluación de cobertura. ¿Cuántas escuelas están ahora en este programa? Si los objetivos se están cumpliendo en cuanto al dominio del inglés en los alumnos, y qué estrategias se tienen para este programa. Debe haber una coordinación entre secretarías de trabajo, de desarrollo social, de economía. No puede ser solamente un tema educativo. Y por último, debe ser una plataforma de comunicación para todos aquellos proyectos de la sociedad civil que tienen que ver con el dominio del inglés. El segundo eje pues, es adentrarnos un poco más en el tema educativo y qué debería de suceder en el sistema educativo público. Pues tener una política educativa clara, una estrategia clara sobre lo que tenemos que hacer. Y esto ya se venía haciendo. El PENIER, el Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica, pues tenía ya parte del diseño que se necesitaba. Se tenían currículos secuenciales, se tenían objetivos secuenciales. En cada uno de los años, desde el tercero de preescolar hasta tercero de secundaria, se conocía qué nivel de dominio debían de tener los alumnos al terminar sus clases. Tenemos que impulsar también un módulo en inglés, como ya mencionaba hace un momento, una prueba estandarizada en la cual se puedan medir las capacidades que tienen los alumnos en la educación básica, por ejemplo, y coordinar estrategias y objetivos de cobertura a nivel local. Todas las autoridades locales pues, tienen mucho espacio para avanzar en este tema, pero hay que tomar en cuenta que existe heterogeneidad entre los estados y no todos empezaron al mismo ritmo. Algunos estados ya tienen muy avanzado programas de inglés desde los años 90 y después pues, continuaron con el PENIER, pero hay otros en donde ha sido muy difícil introducir este tipo de políticas. Esta segunda parte tiene más que ver con los recursos humanos. Y a la conclusión a la que llegamos es que con los recursos humanos y tecnológicos actuales no vamos a llegar muy lejos, no vamos a lograr una cobertura total. Los programas anteriores de inglés en México han fracasado o no han tenido toda la efectividad que nos gustaría, debido a que hacen falta maestros capacitados y certificados. En México, poco más del 15% de los maestros dice hablar una lengua extranjera. Con esta proporción de maestros, pues es evidente que nunca lograremos que los niños, o todos los niños, tengan acceso a una clase de inglés.